Punto 2. La descolonización a partir del enfrentamiento entre capitalismo y socialismo. Los procesos de descolonización en Asia y África. Varios de los países pobres fueron colonizados por las grandes potencias imperialistas. Se encuentran en África, Asia y América Latina, y su desarrollo económico, industrial, tecnológico y comercial, así como su ingreso per cápita, es mediano, bajo o muy bajo, por lo que se caracterizan por la desigualdad, la pobreza, el bajo nivel de escolaridad, los deficientes sistemas de salud y empleo, la violencia y la sobrepoblación. La mayoría de estos países alcanzó su independencia mediante un proceso de descolonización que se inició en la primera mitad del siglo XX y se concretó al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre las décadas de 1940 a 1970. Debido a que el proceso de descolonización se efectuó durante la Guerra Fría, estas naciones sufrieron una nueva forma de colonialismo al alcanzar su soberanía, la dependencia económica y política, ya fuera del bloque capitalista o del socialista, debido a su limitada producción. La descolonización en Asia. La India. Gran Bretaña había establecido diversos enclaves comerciales en las costas de la India desde el siglo XVII, pero fue a mediados del siglo XIX cuando todo el territorio se reconoció como colonia británica. A finales del siglo XIX se conformó el Congreso Nacional Indio, organización nacionalista cuyo objetivo fue obtener más participación en asuntos públicos y de gobierno. En 1920 ingresó al Congreso Mohandas Karamchand Gandhi. Su lucha se sustentaba en la resistencia pacífica que se manifestó como un anhelo por la independencia. Millones de indios seguían sus campañas de no cooperación y renuncia pasiva. En 1937 el Congreso se convirtió en partido político y ganó las elecciones provinciales en 7 de las 11 provincias. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, los indios ofrecieron a Gran Bretaña su apoyo durante la guerra a cambio de obtener la independencia al finalizar la contienda, pero los británicos no aceptaron. En 1942, el Congreso, liderado por Gandhi, lanzó una campaña para exigir la retirada de los británicos y del territorio de la India, llamada Quit India, abandonen India. Gandhi y Sri Pandit Jawaharlal Nehru, otro líder nacionalista, fueron encarcelados. En 1946 el Parlamento británico otorgó la independencia a la India, debido a que esa nación estaba conformada por etnias musulmanas e hinduistas. Se decidió partir el territorio en dos naciones independientes, Pakistán, que era musulmana, e India, hinduista. Ambos países se enfrentaron enormes retos y dificultades para luchar contra el atraso social y la pobreza. Indonesia. Este territorio pertenecía a los Países Bajos. En 1939 se constituyó una organización nacionalista que proclamaba la autonomía y la unidad nacional. El gobierno colonial encarceló a los líderes autonomistas. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Japón invadió Indonesia prometiendo ayuda a la colonia a conseguir su emancipación. Liberó a varios líderes, entre los que se encontraban Sukarno y Mohamed Hatta, quienes en 1945 constituyeron un gobierno local y proclamaron la independencia. A partir de entonces, Países Bajos intentó en 2 ocasiones recuperar su colonia con el apoyo de Gran Bretaña, pero Estados Unidos se manifestó en favor de una negociación para establecer un gobierno mixto entre Indonesia y el país europeo. En 1954, Indonesia fue reconocida como país soberano y al año siguiente se organizó en la ciudad indonesia de Bandung una conferencia de países recientemente descolonizados para decidir su postura frente a la Guerra Fría. Como nación recién independizada, Indonesia debió luchar en las siguientes décadas contra problemas económicos y sociales, como el atraso industrial y tecnológico, la pobreza, las luchas internas por el poder y la corrupción. Indochina. La península de Indochina, en el sureste asiático, era posesión francesa. Estaban conformadas por los territorios de Camboya, Laos y Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, Indochina también fue ocupada por los japoneses. La rendición de Japón en 1945 fue aprovechada por grupos guerrilleros independentistas Viet Minh, dirigidos por Ho Chi Minh y apoyados por China y la URSS, para proclamar la República Democrática del Vietnam. Francia emprendió una guerra entre 1946 y 1954 para recuperar su colonia.
Al finalizar dicha contienda, Camboya y Laos obtuvieron su independencia y Vietnam quedó dividido en dos estados. En Vietnam del Norte se instauró la República Democrática de Vietnam y en Vietnam del Sur la República de Vietnam. Las tres nuevas naciones independientes se enfrentaron también al atraso económico, tecnológico e industrial y a la pobreza. El proceso de descolonización en África. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, África estaba conformada en su mayoría por colonias pertenecientes a las potencias industriales europeas, a las que proveían de materias primas y mano de obra. Las colonias adolecían de problemas de pobreza, discriminación y segregación racial, además de atraso económico y tecnológico. El debilitamiento económico, social y político que enfrentaron los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial y la descolonización en Asia favorecieron las condiciones para la descolonización africana. Así, en el norte de África, Francia reconoció la independencia de Marruecos y Túnez en 1956. Argelia obtuvo su independencia en 1962, después de librar una guerra entre 1954 y 1959 entre el ejército del Frente de Liberación Nacional Argelino y el ejército francés. El reino de Egipto se había independizado de Gran Bretaña en 1922 y se conformó como república en 1952. El África subsahariana se descolonizó sin gran violencia. Bélgica otorgó la independencia al Congo en 1960, Nigeria se independizó de Gran Bretaña en 1970. Sudáfrica, un estado multirracial, se independizó de Gran Bretaña en 1961. Sin embargo, el gobierno continuó aplicando la política de segregación racial anterior a la independencia, el apartheid, lo que le valió el repudio internacional. En 1952, Nelson Mandela se convirtió en el líder del Congreso Nacional Africano, CNA, una organización política de combate a la política del apartheid. Aunque fue encarcelado en 1963, mantuvo su lucha contra la segregación racial. En 1990 fue liberado y en 1994 ganó las elecciones presidenciales de Sudáfrica, terminando con la política segregacionista. En 1963, los países independientes de África conformaron la Organización para la Unidad Africana, con fines de cooperación y ayuda mutua. Dicha organización se transformó en la actual Unión Africana, que actualmente cuenta con 55 Estados miembros. Su estructura es similar a la de la Unión Europea. África es un continente hoy donde gran parte de la población vive en pobreza extrema, sufre hambrunas y violación a sus derechos. Por ello, millones de personas migran padeciendo violencia, discriminación y xenofobia. Intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Durante la Guerra Fría, la política intervencionista de Estados Unidos se implementó con más fuerza para asegurar que el comunismo no penetrara en América Latina. La instauración en Cuba de un gobierno socialista determinó una mayor injerencia estadounidense, que se manifestó mediante el apoyo y financiamiento a golpes de Estado y dictaduras de corte militar que le aseguraran mantener la región al margen de la influencia soviética. Así, entre 1950 y 1980, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, financió y entrenó agrupaciones paramilitares para combatir a guerrillas comunistas, movimientos de izquierda o gobiernos que se manifestaran contra el imperialismo económico y político que ejercía Estados Unidos sobre ellos. Vemos en el mapa los principales acontecimientos en los países de América Latina por medio de injerencia militar, imposición de gobiernos, dictaduras militares y un bloqueo económico, imposiciones de sanciones económicas, políticas, por ir en contra de los designios del imperialismo de Estados Unidos. Esto se manifestó en la Operación Cóndor, fue el gran plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre Estados Unidos que prestaba apoyo de inteligencia económico y logístico y los regímenes dictatoriales del cono sur de América, aplicando la doctrina Monroe de Estados Unidos que decía, América es para los americanos. Bajo eso y contra la idea del comunismo fue que Estados Unidos hasta el día de hoy sigue interviniendo y afectando intereses de otros países de América Latina. En el caso de México, se abstuvo de acatar las recomendaciones estadounidenses de bloqueo económico a Cuba en el seno de la OEA y encontró la fórmula para mediar entre la presión de Estados Unidos y su propia política de no intervención, al apoyar la postura estadounidense de impedir el ingreso de Cuba en la OEA y a la vez aludir a su derecho, como nación soberana, de mantener relaciones diplomáticas y comerciales con La Habana. La postura de relativa autonomía frente a Estados Unidos le ganó el respeto de la comunidad internacional en materia de relaciones exteriores. Sin embargo, la cercanía geográfica con Estados Unidos de América y la dependencia económica respecto a esta nación
que es el principal socio comercial de México, ha determinado una constante intervención estadounidense en los asuntos internos, económicos, políticos y sociales de nuestro país.